Si bien entre la primera charla y este principio de la segunda nos abocamos a cuestiones, digamos así, técnico-prácticas, que son imprescindibles para saber qué hacer, cómo actuar con propiedad, cada vez que nos proponemos hacer que el acceso al hábitat sea más justo. Hay otra cuestión, digamos, si esto era el hardware, hay otra cuestión de software que es imprescindible tener en cuenta, porque cuando queremos empezar a aplicar desde, sobre todo desde los municipios, esta valija de herramientas y empezar a trabajar sobre prescripción y empezar a trabajar sobre tierra ociosa, eh, resulta que si no hacemos primero un trabajo con nuestra propia comunidad, con nuestra sociedad, para explicar cuál es el problema, ¿no? Para explicar ¿por qué queremos gastar recursos públicos para expropiar una propiedad? ¿Por qué ese señor que tenía una tierra que iba creciendo en valor y el tipo estaba recontento porque cada vez iba a poder venderla más cara? Resulta que el Estado municipal interviene y trata que eso no suceda. La sociedad en general tiene que poder explicarse esto desde el interés público, ¿no? Y el interés público, hay gente que lo tiene muy claro, la gente que hoy necesita, no solo la que necesita resolver su problema de vivienda, de suelo y de vivienda, sino aquella que tiene que entender que aquel señor que tomó una tierra y que está viviendo de la peor manera, pero en una tierra ajena, y sí, está en una situación irregular, es pasible de acciones legales, pero no es tan distinto, no es otro ser o otra raza respecto a lo que le pasa a él, peleándose con su suegra, que le dejó un pedacito de la casa para vivir, pero resulta que la convivencia es muy complicada, o cuando protesta y sufre y se desespera porque el contrato de alquiler sube cada vez más y ya se le está empezando a complicar y va a tener que salir de la casa que habita a buscar otra. Poder entender que todos esos son problemas de hábitat y que los problemas de hábitat cubren una franja transversal en todos los sectores sociales, es fundamental, es una charla, es una explicación que hay que dar en la comunidad, que hay que trabajarla, crear esa conciencia y en lo posible empezar a organizar, empezar a aglutinar esa demanda para que empiece a figurar en la agenda pública, ¿no es cierto? Ya empiece, deje de ser una singularidad, una marginalidad, estos efectos de los problemas de hábitat, y empiece a ser una cosa comprendida como un problema común, ¿no? Bueno, y para poder empezar a trabajar en eso, vamos a darle la palabra a Osvaldo Agustín Alonso, que es licenciado en Sociología, magíster en Administración Pública, fue director del IPPB de Río Negro, director general de Acción Social del municipio de Viedma, decano del CURSA, que es el Centro Universitario Región Zona Atlántica de la Universidad del Comahue, secretario general de la Asociación Docentes de la Universidad del Comahue y secretario de Investigación y Formación de la CTA Autónoma. Osvaldo nos va a hablar de actores en el territorio, aspectos a considerar. Bien, gracias Gerardo, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña aclaración de mi currículum. No fui director del Instituto de la Vivienda, sino que trabajé en un área que era la Dirección de Estudios Previos del Instituto de la Vivienda. Eh, bueno, yo lo que voy a hacer es hacer algunas definiciones y les encomiendo la tarea de que ustedes traten de traducirlas
a la problemática del hábitat. Como es el título de la presentación, Actores sociales y territorio, la idea es partir de una sociología cercana, digamos así, situada, un enfoque, podríamos decir, que lleva a tratar de interpretar la última instancia de lo que podríamos llamar lo social, que podemos considerar que se empalma con la idea de la localidad o de lo local. Así que por ahí va a ir esta presentación. Y en relación con lo que estaba escuchando y lo que vos acabás de comentar, Gerardo, justamente cuando hablamos de actores, estamos hablando de acción, de un actuar, de un hacer. Y yo en lo que escuché recién, aparece ahí el tema de hacer las cosas de otra manera. Si no hacemos nada, la cosa se va a complicar, o si sigue haciendo lo mismo. Es decir, esa idea, yo podría decir lo siguiente en relación con todo esto. En definitiva, todos nosotros, independientemente del tema que estemos tratando, en este caso el hábitat, la vivienda, pero cualquier otro tema, todo gira alrededor de la distancia entre la situación actual y lo que podría ocurrir si hiciéramos la cosa de otra manera. O para llevarlo al tema de los actores, si actuáramos de otra manera. O si se actuara de otro modo. O sea que en definitiva, el fondo, el foco de la cuestión es el tema de la acción y por eso la relevancia o la importancia de los actores. Ahora, en el caso de la sociología y de las ciencias sociales, uno de los grandes temas es por dónde va el cambio o las posibilidades de cambiar. Ahí, así llevando la cosa a los extremos, para no hacerla muy larga, hay un enfoque que plantea el tema de que las modificaciones tienen que ser estructurales. El famoso en algún tiempo, décadas atrás, del cambio de estructuras o de las transformaciones profundas. Pero también se puede pensar en un enfoque, por eso dije de lo local y de lo cercano, en un enfoque que está en el otro extremo, podríamos decir, de esta idea, que sería el tema justamente de la expresión en términos de concretos de una forma de actuar, un modo de actuar, que es lo que nosotros denominamos actor social. Y cuando hablamos de actores sociales estamos hablando de modos de actuar y la pregunta, y acá yo parto de una hipótesis, la pregunta sería, ¿es posible generar cambios a través de intentos de cambiar los modos de actuar o crear condiciones para que esos cambios en los modos de actuar se produzcan? ¿O los condicionamientos de tipo estructural siempre van a poner un límite que va a hacer que eso no sea posible? Bueno, la hipótesis es que sí, que es posible. Obviamente esos cambios tendrán límites, estarán limitados, pero siempre es posible generar algún tipo de cambios en relación con eso. Hay márgenes y grados de libertad. Entonces, esas dos dimensiones de lo social tienen que, digamos, considerarse, pero en este caso, al hablar de actores, vamos a poner el énfasis en el modo en que se actúa, en lo que se expresa y el modo en que eso tiene relación con, en este caso, la problemática del hábitat. Entonces, cuando hablamos de actores, estamos hablando de formas o unidades de expresión de lo social, una unidad expresiva de la acción. Pueden ser individuos, o podemos hablar de grupos, de organizaciones, de instituciones. Es un espectro amplio que en cada caso habrá que definir. Ahora, la sociología clásica dice que hay un actor social cuando la acción que se desarrolla es una acción que tiene en cuenta, para construir el objetivo, los fines y el modo de actuar, tiene en cuenta las expectativas con respecto a la acción de otros.
O sea, el que actúa tiene en cuenta la acción de otros u otros actores. Y eso es lo que se denomina acción social o actor social. Se pasa a un grado más avanzado, digamos así, en términos estrictamente sociales, cuando todos los que están participando de alguna actividad construyen el sentido de lo que hacen teniendo en cuenta el sentido que identifican o intuyen o se expresa en la acción de los demás. Entonces, en los casos justamente, por ejemplo, de alguna forma participativa, la organización o la formulación de algún tipo de consejos, de comisiones o de ámbito, aunque sea precario o provisorio, tratando de buscar algún tipo de acuerdo, es necesario tener en cuenta este tema de que se genere algún tipo de interacción y de consideración de cada uno de los que participan con respecto a los demás. Por lo tanto, la idea de actor expresa una heterogeneidad de lo social, en lo económico, en lo político, lo cultural, lo étnico, la cuestión de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificamos a los diferentes tipos de actores? Bueno, hay una idea que es la idea de lógica. Los actores sociales son portadores de algún tipo de lógica, de una lógica. ¿Qué entendemos por lógica? Una, una forma de actuar con cierta racionalidad, un esquema racional, una pequeña estructura racional, relativamente consciente, en algunos casos más consciente que en otros, y que consiste en una relación entre objetivos, lo que se busca, lo que se quiere lograr, que obviamente están mediados por valores, y ahí puede jugar un papel importante lo que decíamos recién con respecto al tema de la estructura social, la idea de clases, que se mencionó hace un rato. Entonces, objetivos, una interpretación con respecto al contexto en el que se actúa, un cálculo de viabilidad, una expectativa, como decíamos recién, con respecto a la acción de los demás, y sobre esa base construir o constituir una estrategia que llevaría a actuar de una manera determinada. Ese es el cálculo de viabilidad, a donde está, digamos, un cierto balance entre lo que se puede alcanzar o se puede lograr y lo que se está dispuesto a resignar. En los procesos de interacción entre actores es imprescindible e inevitable que eso ocurra. Si eso no ocurre, no hay interacción, por lo tanto, no hay posibilidad de seguir avanzando. Finalmente, todo eso se expresa en algo concreto que es la práctica, lo que ocurre efectivamente. Esa es la idea de una lógica. Por lo tanto, a partir de esa idea de que hay una lógica en los actores, podemos hacer una primera clasificación a grandes rasgos, una primera distinción entre tres tipos de actores. Los que pertenecen a la dimensión o subsistema, porque también podemos pensar en la idea de que en la medida que interactúan, los actores sociales constituyen un sistema social, aunque sea a nivel local. Entonces podemos pensar que ese sistema de actores a nivel local lo podemos distinguir en tres grandes grupos. El subsistema empresarial, no hace falta que yo abunde cuáles son los objetivos, ¿se entiende? El subsistema político-administrativo, lo que habitualmente consideramos como regulación estatal, la presencia de alguna forma de Estado, y el subsistema sociocultural, donde ahí se expresa la mayor heterogeneidad, ¿no? Y podemos encontrar una diversidad de lógicas. Yo diría que acá lo que diferencia, lo que digamos, mejor dicho, al revés, lo que permite colocar en esta clasificación una cantidad de actores es que no manejan ni llevan adelante ni la lógica empresarial ni la lógica estatal. Pero ahí tenemos, por ejemplo, la lógica del voluntariado, la lógica militante,
la lógica corporativa, la lógica de la política electoral, la lógica de la necesidad, la lógica religiosa, etcétera, etcétera, étnica. Obviamente que ahí tenemos una dificultad, ¿no? En relación con ese universo tan amplio. En cada caso, es conveniente o es necesario identificar cuáles son los actores que están presentes frente a una problemática, a una necesidad, a un problema, un proyecto que se quiere llevar adelante y cuál es la lógica que predomina en cada uno de ellos. Hay otros factores que pueden agregarse para clasificar a los actores. Por ejemplo, su poder. Eso nos permite identificar actores fuertes de actores débiles, una lógica más individualista o más comunitaria, una lógica pública o predominantemente pública o privada, una lógica de sobrevivencia o una lógica de reivindicación, una lógica adaptativa o de transformación. Y así podríamos seguir, probablemente encontraríamos algunas distinciones más. Todas estas lógicas condicionan la forma de estar y utilizar o usar el territorio. También cómo se conciben los servicios, se valora el patrimonio histórico y cultural, el ambiente, se aplican los recursos, etcétera, etcétera. El problema habitual en cada uno de los casos o de los problemas que se identifican, por ejemplo, en materia de hábitat, tiene que ver con el aislamiento de estas lógicas, de los actores, por supuesto, ¿no? Y en relación con ello, el aislamiento de este tipo de lógicas. Y por eso la importancia de la interacción entre actores y sus lógicas. Entonces acá hay otra hipótesis o supuesto fuerte, que es que lo que importa o lo que hay que tratar de llevar o promover adelante es justamente ámbitos de intercambio y de interacción entre actores. Tanto en las etapas que pueden ser de diagnóstico, identificación de problemas, como en las de implementación de proyectos o de medidas para resolverlos o para abordarlos. Un tercer tema, un punto que tendríamos que tocar, y eso acá ya entramos en la temática del territorio, sería el tema de lo local. Porque obviamente, por lo que dijimos recién, no se puede pensar en los actores en el aire, están colocados en un territorio. Es más, el territorio, en tanto empezamos a hablar de actores, ya requiere de otras consideraciones que no son estrictamente las espaciales. Todo lo que digamos, o todos los modos de intentar identificar algo como una localidad, el término local no es casual, sino intenta dar la idea de que lo local puede llegar a trascender a la localidad o puede incluso estar incluido dentro de la localidad. Pero todo local es relativo a un global, a un ámbito, un espacio que lo contiene o que lo trasciende. Una provincia con respecto al país, una región con respecto a la provincia, un distrito, etcétera, etcétera. A nivel local podemos identificar tres tipos de dimensiones. Una dimensión espacial, el territorio, unas relaciones sociales, lo social o la sociedad, y alguna forma de regulación política, el Estado. Ahora, algo importante es indicar hasta dónde podemos decir que se da lo local si lo local lo asimilamos sobre todo al tema de las relaciones sociales. O sea, ¿cuál sería el último nivel donde podemos seguir hablando de sociedad? Y eso es importante, obviamente, en relación con lo que venimos diciendo con respecto a los actores, los intercambios, las interacciones y demás. Dos cuestiones se pueden señalar al respecto. La primera se refiere al modo de apropiación de los recursos. ¿Qué modalidad? ¿Qué tipo? Bueno, normalmente eso se le atribuye o se lo relaciona con la economía, ¿no? O sea, ¿cómo se
se producen los bienes, cómo se producen los servicios, cómo se produce el suelo, estaban hablando ustedes recién, y qué modos de apropiación o de utilización de eso existe. O sea, la base material. Entonces, seguramente eso se hace en función de determinados principios, valores, reglas, legislación, etc. Pero también en relación con eso, y para que eso adquiera una dimensión inmaterial pero necesaria, hay que hablar también de cierto nivel de cultura local, una cierta identidad, que empalme lo económico, lo material, con una dimensión más de tipo simbólico, de identidad, de cultura, que normalmente se expresa en esa frase de yo soy de tal lado, o este es mi pueblo, o este es mi barrio, yo soy de acá. Hay diferentes modos de visualizar e identificar eso que se puede llamar una identidad de lo local. Y la otra cuestión en relación con lo local es ver la relación entre esto que acabamos de comentar y el Estado o la jurisdicción político-administrativa. Entonces, es importante ver qué relación hay entre esos procesos que nos permiten identificar como unidades de existencia y de relación entre los actores sociales y alguna forma de Estado municipal o algún tipo de jurisdicción que regule eso. Entonces, pero lo local se relaciona no tanto con la forma estatal, sino sobre todo con esto que acabamos de decir, los procesos de intercambio y articulación entre actores. Y por eso, esto que estamos comentando nos permite distinguir entre dos conceptos. Un concepto sería el gobierno local. El gobierno local es el gobierno municipal, obviamente. Y el gobierno de lo local. El gobierno de lo local se refiere a esa relación entre los procesos reales de apropiación, uso de los recursos, etcétera, y cierta identidad y la jurisdicción político-administrativa, que puede coincidir con un municipio o no. Puede que eso que llamamos lo local en realidad trascienda la jurisdicción de un municipio, incluso de una provincia, y nos dé un local a caballo entre dos o más jurisdicciones. En alguna de las charlas que tuvimos con Gerardo, comentamos el caso de la sexta sesión, electoral, ¿no? Como región, algunos casos donde había una especie de superposición, no sé si necesariamente hacía referencia a esto que estamos comentando, pero bueno, pueden aparecer algunos fenómenos ahí, ¿no? Donde se superpone la jurisdicción municipal o de partido, del partido en el caso de la provincia de Buenos Aires, y los procesos reales de intercambio entre actores locales, sociales locales. Es el caso obviamente de Carmen de Patagones y Viedma, es el caso también de en la provincia de Río Negro de Neuquén, entre Cipolletti y Neuquén, obviamente toda la zona del Alto Valle, que es una región con varios municipios, y así podríamos seguir y probablemente encontraríamos eh, otros casos, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos un actor local? Es otro modo también de clasificar, ¿no? Porque un actor que lo ubicamos como empresarial, porque es una empresa, por ejemplo, puede ser que sea local, pero puede ser que no sea local. Y eso tiene cierta relevancia cuando uno planifica o trata de formular un proyecto. Definimos al actor local como aquel cuyo sistema de acción coincide con el sistema de acción local. Y quizás para que eso quede más claro, cuya existencia y posibilidad de reproducirse depende de la localidad o de lo local, o de la sociedad local, como la definimos recién, o de la economía local.
Pero también podemos hacer un juicio de valor con respecto a este tema de los actores locales. Y, mejor dicho, introducir una idea de cierto valor, ¿no? Y decir, agregar que además de que su existencia y su sistema de acción coincidan con lo local o con la localidad, podemos considerar como local a alguien que potencia o promueve la, las potencialidades de la sociedad local. Por ejemplo, contribuye de alguna manera a mejorar las condiciones de habitabilidad, del hábitat, etcétera, del ambiente, etcétera. También se los puede clasificar a los actores en función de este tipo de juicios en relación con la potenciación o valorización o promoción de condiciones adecuadas, ¿no? O valorables desde la perspectiva del hábitat en general, ¿no? Hay otro tipo de actores, siempre en relación con este tema de lo local, que los podemos denominar por el sistema de acción, por el modo, digamos, el ámbito en el que se mueven y se desempeñan, y sobre todo en función con los recursos, que son parcialmente locales. O sea, están en la localidad, pero la trascienden en sus actividades, ¿no? Puede ser obviamente en el caso de las empresas es más sencillo entenderlo, pero puede ocurrir también con gente de otras actividades, ¿no? Un deportista, un artista que es de la localidad, la trasciende, un político, y así sucesivamente, ¿no? Y después directamente actores que no son locales, pero están en la localidad. Bueno, obviamente los grandes como se suele decir, las grandes superficies comerciales, ¿no? Que tienen sucursales en una localidad, pero bueno, están en la localidad, pero sus decisiones o las decisiones se toman en otro lugar. Y en todo caso, lo local aparece como una variable contextual, que de oportunidades o de restricciones a su actividad. Bueno, y ya para ir terminando y pensando en esta idea como decíamos al principio, de que en definitiva toda esta perorata tiene el propósito de dar algunos elementos o algunas ideas acerca de cómo trabajar en ámbitos participativos, de planificación, de identificación de problemas, de formulación de proyectos, etcétera. Algunas recomendaciones o aspectos a considerar. El primero, que es bastante obvio de todo lo que acabo de decir, es concebir al territorio como un sistema de actores. Tener siempre presente eso. El territorio no está vacío, ¿no? Obviamente. Y formular algún tipo de mapas de actores, por lo menos en el principio para identificarlos y tratar de ordenarlos con algún tipo de clasificación. Puede ser esta de los empresariales, los políticos administrativos o estatales, los pertenecientes a la dimensión o al ámbito sociocultural. Identificar eso. También, si se puede, y ya digamos, creo que se puede, que no es nada complicado, identificar cuáles son las lógicas con las que se mueven. Y el grado de interacción, o si están desarticulados, si hay en un ámbito, un espacio donde esa interacción se dé. En relación ya con un proyecto concreto, con una iniciativa, con un modo de intervención, hay una identificación que puede ser útil. Es la distinción entre actores involucrados. Involucrados quiere decir aquellos que ya están o tienen la voluntad de estar, son cercanos, son colaboradores,
Hay otros que pueden considerarse interesados, pero no están, te los podría convocar. Y la tercera, que en definitiva es la más relevante, los que son necesarios que estén, y que puede que estén y puede que no estén, ¿no? El problema es si no están. En relación, obviamente, con la temática o proyecto que se está llevando adelante, ¿no? Y en relación con todo esto, cuando se está intentando llevar adelante alguna propuesta o se está constituyendo en algún ámbito, preguntarse cuál es la orientación que se busca, cuál es el tipo de cambios que se quiere producir, ¿no? Eh, en segundo lugar, y en relación con todo esto, planificar el ámbito o el escenario. Puede ser que ya esté, por ejemplo, tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires hay una ley que establece los consejos del hábitat, o sea, ya está eso formulado, pero debe estar formulado, obviamente, si es a través de una ley, de una manera un tanto, valga la redundancia, formal. A eso hay que darle vida y la vida se le da en función de lo que se quiere hacer ahí o la orientación que se quiere llevar adelante. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, cuál es la orientación, cuál es el cambio que se pretende, cuál es el horizonte a donde se quiere ir. Eh, bueno, algo obvio, pero bueno, que haya una diversidad de actores, por lo menos que estén entre los necesarios haya una representación de todos los que deberían estar, ¿no? Aunque sea mínima. A veces no hace falta que haya mucha gente, sino que haya gente con capacidad de tener una voz que dé cuenta del sector al que pertenece o al que viene o a la lógica que representa. Y finalmente, la idea es que ahí se genere. Hay una idea que por ahí parece un poco utópica, ¿no? Pero que bueno, vale la pena, siempre las utopías son algo que nos permite después ver hasta dónde llegamos, pero bueno, está bueno de entrada. Eh, la idea sería, eh, pensamos en un futuro, o sea, pensamos en eso que queremos hacer, en ese proyecto que cambiaría lo que ahora constituye una dificultad o un problema. Y pensamos también cómo nos gustaría o desearíamos que fueran las cosas. Bueno, tratar de ese futuro traerlo al presente, en ese ámbito o en ese escenario que se constituye. Y esa es la primera innovación en términos, digamos, de cualquier temática o problemática que se quiera abordar. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Este, nos quedó bastante claro cómo empezar a revisar nuestra sociedad, nuestra comunidad, a la luz de encontrar todos aquellos que necesitamos que estén alrededor de la mesa para empezar a hablar de estos temas.